mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que bueno es Jehová para con nosotros, dichoso el hombre que en él confía. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos contentos un día más que el Señor nos da de vida. Estamos aquí un día de culto evangelístico que el hermano Armando ha dado para que nosotros podamos contar las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y en primer lugar yo le doy gracias a mi Dios porque sin Él no fuera posible que yo estuviera en este día, porque sabemos que por medio del testimonio que voy a ir dando, vamos a ir relatando que el enemigo, como dice su palabra, que él viene a matar, a robar y a hurtar, pero el Señor dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Cuando nosotros estábamos en delito y pecado, el Señor vino y nos ayudó como un buen samaritano. Yo por eso estoy agradecido en primer lugar con el Señor, y así también Dios bendiga a nuestro hermano Armando por darnos estos tiempos de poder decirle a la iglesia que oigan los testimonios, las maravillas de Dios, y así por medio de los videos que van a estar viendo muchos amigos, que miren que el tiempo de los milagros no se ha acabado. La mano de Jehová siempre está para aquel que clama, dice la palabra del Señor. El que busca al Señor, hermanos, no será avergonzado, como dice el Salmo. Y así, hermanos, el sábado pasado me alegré que empezó este culto evangelístico cuando el hermano Felipe testificaba las maravillas también que Dios ha hecho. No estuve presente, hermanos, por motivos de trabajo, pero lo miré por medio de los videos, como le digo, y ahí miramos cómo el Señor lo rescató de su vana manera de vivir, así como él andaba. Y así en este testimonio que el Señor me va a permitir contarles paso a paso. Yo a veces he pasado y he contado, pero son pocas no podemos entender en un testimonio así, decirlo mucho por el tiempo. Pero como les digo, hermanos, cuando testificamos de las maravillas de Dios, miramos que el Señor está siempre a nuestro lado. Y cuando lo sentimos ahí, que estamos solos, el Señor siempre viene y nos ayuda. Aquí miramos que el Señor en muchos hermanos, el Señor ha hecho grandes cosas, ha hecho grandes sanidades, nos ha librado a muchos hermanos de la muerte. Podemos enumerar muchas cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, y el enemigo una vez ha quedado burlado, porque el Señor en su divina misericordia me tiene aquí predicando la palabra del Señor, aunque con luchas y pruebas, dice la palabra del Señor. Estamos aquí agradecidos con el Señor y vamos a contar el testimonio, y hasta aquí podemos decir benecer que Dios hasta aquí nos ha llegado. Y todas las cosas, dice el Señor, que los que aman a Dios, todas las cosas, aleluya, bien. Aleluya, bendito sea Dios, aleluya, Gloria sea el nombre del Señor. aleluya, aleluya, No hay palabras, hermanos, como decirle a Dios que Él es bueno, hermanos. aleluya. Y así, hermanos, Dios bendiga, hermano Armando, por este tiempo que me permite de predicar la palabra, de poder contar las maravillas nuevamente, como les digo, de donde Dios nos ha rescatado. Amén, aleluya. Y así, hermanos, voy a pedirle que se pongan de pie, hermanos, y para leer la bendita palabra del Señor. Y vamos a predicar la palabra del Señor en el Salmo 66, hermanos. Salmo 66, en el versículo 16, en el capítulo 66, versículo 16, hermanos. Salmo 66, del 16 en adelante. Vamos a tomar nuestro tiempo, hermanos, es un culto que vamos a darle la gracia al Señor. Como les digo, este tiempo no lo esperaba nunca en mi vida, después de que pasó el accidente, después de
16 años y medio, el Señor me lo permite contar las maravillas del Señor. Por eso estamos contentos y agradecidos con el Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: venid y oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Podemos sentarnos, hermanos. Hermosa palabra del Señor, hermanos. Aquí viene, este es un salmo, hermanos, de agradecimiento, de gratitud hacia el Señor por las maravillas que Dios ha hecho a su pueblo. Y aquí se nos dice que vengamos y oigamos de lo que Dios ha hecho a nuestra vida. Dice la palabra que no olvidemos ninguno de sus beneficios. La palabra del Señor nos dice también en el Salmo 105, hermanos, que acordaos, dice, de las maravillas que Él ha hecho en nosotros. Segunda de Crónicas 10:12 también nos dice hacer memoria de lo que Él ha hecho en nuestra vida también. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Hasta este momento mi corazón siempre está agradecido con el Señor, porque sin Él no podríamos haber estado aquí presentes. Fue mi historia, hermano. Para comenzar mi testimonio, quiero contarles, mi nombre es Roger Enrique Carrillo. Soy del país, de la República de Honduras, hermanos, específicamente de la ciudad de Comayagua. Yo llegué aquí a los Estados Unidos, hermanos, a la ciudad de Nueva York en el año de 1999. Yo salí de allá de Honduras, hermanos, como en enero, y Dios nos guardó en ese camino y nos llevó a esa gran ciudad que es Nueva York, a Hempstead, Nueva York, donde ahí estuvimos viviendo por un tiempo de 7 años que el Señor me permitió estar en esa ciudad. Pero como todos ustedes saben, hermanos, la vida a veces uno no piensa lo que le va a pasar, pero el Señor tenía un propósito en nuestra vida. El diablo quiso matar mi cuerpo, pero él no sabía que Dios tenía un propósito conmigo. Los propósitos del Señor uno a veces no lo conoce, hermanos. En este país, hermanos, Dios me permitió conocer los caminos del Señor en este tiempo. Antes de que pasara este accidente, hermanos, yo no conocía del Señor. Venía de una familia, hermanos, de la tradición de la Iglesia Católica, como todos venimos de aquí, donde nos enseñan, nos inculcan a adorar ídolos, pero por medio de la palabra vamos viendo que el único que debemos adorar es a nuestro Dios. Así, hermanos, para comenzar mi testimonio, hermanos, fue un día 19 de marzo del año del 2002, hermanos, que pasó este accidente. Lo puedo decir que el Señor me libró de la muerte. Hermanos, yo me dirigía para mi trabajo. Eran aproximadamente, hermanos, como a las 11:10 de la mañana, en el pleno día, hermanos. Yo salí de la casa donde yo alquilaba de un amigo, y la terminal donde yo agarraba el bus estaba como a unos 8 minutos, y ya para llegar como 1 minuto para llegar a la terminal, hermanos, yo miraba que, hermanos, que venían 2 miembros, eran pandilleros de la MS ellos, y vinieron así como a encontrarme.
yo estaba esperando el semáforo en ese momento, cuando miro que yo en ningún momento pensé que ellos venían como a atacarme o a hacerme algún daño, pero ellos cruzaron la calle y yo como estaba esperando, entonces ellos llegaron y entablaron, como le digo, una conversación conmigo. En ese momento, hermanos, ellos me hicieron una pregunta, me dijo que por qué yo había golpeado a uno de sus amigos que eran de la MS, hermano, de la pandilla, de la Mara Salvatrucha, como han conocido ellos. Aquí podemos ver, hermanos, que a veces uno, aunque esté en este gran país, uno no puede estar seguro, hermanos. Allí en ese lugar, hermanos, abundaba la maldad, la droga, y habían muchos pandilleros siempre, hermanos. Yo me dirigía en las noches, a veces a la 1 de la mañana, salía del trabajo y nunca me había pasado nada, hermanos. Y ese día yo le digo al Señor, ¿por qué, le digo, pasó todo eso en el pleno día? Pero yo no entendía lo que el Señor estaba, en los propósitos del Señor. Ya cuando ellos me preguntaron que por qué yo había herido o golpeado a uno de sus miembros, a uno de sus amigos, y yo me recuerdo, hermano, como 1 o 2 minutos es lo más que yo pude hablar con ellos. Y yo les dije, no, le digo, yo no pertenezco, le digo, a ninguna mara, le digo, dame permiso que yo voy a pasar para ir a agarrar el bus, porque el bus ya sale, le digo, y me deja, le digo. Y hasta ese momento, hermanos, ya eso es lo único que yo me acuerdo que le dije. Ya en un momento, hermanos, de abrir y cerrar de ojos ellos, yo no me fijé, hermanos, cuando ellos sacaron un puñal y lo insertaron en mi estómago, hermanos. Y allí, hermanos, yo empecé mi cuerpo, hermanos, a temblar por medio de ese cuchillo, hermanos, porque empecé a sangrar bastante, hermanos, que ya mi cuerpo ya poco a poco se iba cayendo, ya no sentía mi cuerpo y caía al suelo, hermanos. Pero hasta ese momento, hermanos, yo no podía, yo no había perdido el conocimiento, hermano. Yo oía lo que ellos decían, y las últimas palabras que yo pude escuchar de ellos, hermano, fue que dijeron, fue un error, dijo, que hicimos con este muchacho. Eso es lo único que yo escuché de ellos. Y después, hermanos, se fueron, no volví a saber nada de ellos. Yo, como les digo, caí al suelo, hermanos, estaba tirado. Quería, como les digo, levantarme del suelo, pero no podía, hermano, por la misma herida que me habían dado. Estaba herido. Yo, como le digo, no me recuerdo de verme, como le digo, cuando ellos insertaron el cuchillo. Fue, como le digo, me cegaron prácticamente cuando ellos hicieron eso. Pero yo, hermano, en ese momento yo me quise levantar y me metí como pude a una deli, hermanos, que es una tienda allá que le podemos decir, donde venden cosas como comida o cualquier otra cosa. Y yo me metí ahí a pedir ayuda, hermanos, y alguien, hermanos, no sé quién, le digo, estuvo, como le digo, ahí presto para llamarle, le digo, a la ambulancia o a la policía, no sé, hermanos, pero prácticamente yo creo que la ambulancia llegó como a los 40 minutos a recogerme. Casi, como le digo, después de una cuchillada, solo el Señor es el que lo puede librar, hermanos, porque durar casi plenamente 1 hora, hermanos, estar así tirado en el suelo, no era fácil, hermanos. Pero el Señor tuvo misericordia de mí, hermanos. Y ahí, hermanos, miraba que la ambulancia llegaron, hermanos, me llevaron al hospital. Yo oía que cuando me recogieron, oía la ambulancia que iban. Y yo no podía hablar, hermano. Yo, como le digo, cuando llegué al hospital, un hospital que se llama el Windsor Hospital, allá en Mineola, hermanos, me ingresaron de emergencia, hermanos. Una muchacha, hermanos, que en ese momento, no sé, ellos pensaron que yo no podía hablar, y ellos hablaban prácticamente, ahí hablaban inglés, el idioma de los hospitales a veces, pero alguien
contrató a alguien para que pudiera decirme lo que tenían que hacer. Y en ese momento la muchacha, yo me acuerdo, yo no miré nunca su cara, solo escuchaba su voz. Y ella me dijo, hermanos, vamos a hacer una cirugía de vida o muerte, me dijo. Y aquí no respondemos, dijo, de lo que pase, me dijo. Aquí no tenemos ningún familiar tuyo para que saine o dé la firma para que todo esto suceda, es una emergencia. Y como les digo, me ingresaron al quirófano y desde ahí, hermano, fue como a las 12:20 cuando me ingresaron al hospital. Y ya después, yo no sé el tiempo que estuve, le digo, cuánto duró la cirugía, hermano, pero el martes, hermanos, el miércoles y prácticamente toda la mitad del jueves, como a las 12, yo vine a despertar, hermano, de todo lo que había pasado. Prácticamente fue un cuidado intensivo donde yo estaba y miraba ese día cuando yo desperté, hermano, después de la anestesia, que llegó el doctor y miraba que me dijo que necesitaban limpiarme la herida, hermanos. En esta parte yo miraba, hermano, que todo estaba abierto, hermano, como cuando uno le hace una cesárea, hermano, pero yo prácticamente me miraba casi prácticamente toda la sangre de mi estómago. Era algo, le digo, bien grande, le digo, bien, que me daba, como le digo, tristeza poder ver eso. Y ya después, después de eso, hermano, los muchachos, como yo ya podía hablar, ya podía decir la información a dónde vivía y todo, yo les dije que trabajaba en un restaurante, que trabajábamos allí con el hermano Max en un Roños, y ellos llamaron a ese restaurante y le dijeron que si me conocían a mí, y ellos dijeron que sí, porque nadie sabía, hermano. Eran como 3 días cuando estuve ingresado en el hospital. Como yo vivía con mis hermanas y a veces yo no me podía, a veces no los podíamos ver con ellas porque yo llegaba demasiado tarde y ellos entraban tarde, y yo no sabía nada, le digo, de lo que estaba pasando, que yo estaba prácticamente agonizando en el hospital. Pero ya después ellos llegaron como un sábado, mis hermanos, a visitarme y a decir que me había pasado. Y yo les expliqué que lo único que había hecho era platicar con alguien y alguien me atacó. Pero ahí, hermanos, en ese proceso, hermanos, cuando estábamos allí, llegaron muchos amigos, hermanos, llegaron amigos de ahí del restaurante, de donde me conocían. Me llevaban así muchas ayudas, hermanos, porque palabras de ánimo, porque como les digo, no necesitaba ni comida, porque en ese tiempo ya yo no estaba comiendo, hermanos, solo era como les digo, yo estaba puras sondas, comiendo puro líquido, porque no podía comer comida sólida. Y ya después las cosas, como les digo, iban empeorando cada día, hermanos. El doctor, a la primera semana yo le preguntaba que cuánto más o menos me iba a estar en el hospital, y ellos nunca me decían a la hora, como le digo, cuánto tiempo. Yo no te puedo decir, me dijo, porque todo esto que está pasando tienes que esperar, me dijo, que todo salga bien para darte de alta. Pero llegó un momento, hermanos, que me acuerdo que una muchacha llegó y me tradujo en inglés, en español quiero decir, que tenían que hacerme una cirugía de emergencia. Fue como un lunes, yo me acuerdo. Después de como a la semana me ingresaron otra vez de emergencia al hospital, hermano, porque supuestamente la operación, no sé si fue la operación o el cuchillo, parece que tocó unos órganos de adentro de mi estómago y quedaron rotos y que estaban liqueando, parece estaban sangrando más que todo. En ese momento me dijeron, vamos a extraerte vamos a extraerte sangre de tu cuerpo, me dije, de 2 partes para poder remendar esos órganos. Ya después hicieron la cirugía, hermanos, me remendaron los órganos que estaban dañados, y en ese momento, hermano, ya empezaba, como les digo, las cosas a empeorar.
y no miraba que pasaban las cosas buenas. Yo esperaba, hermano, salir lo más rápido de ese hospital y a poder ir a trabajar, pero prácticamente, hermano, como les digo, esa era una cosa bien imposible para mí, hermano, porque yo le digo, estaba desesperado, ya miraba que me llevaban como, prácticamente, sin mentirle, hermano, fueron como de 4 o 5 cirugías que me hicieron, porque siempre, hermano, pasaba una cosa o otra cosa, se me infectaba la operación, hermano. A veces prácticamente se me inflamaba aquí, me estaban saliendo unas pelotas, hermano, yo no sé por qué, pero por cosas así, por infecciones, hermanos, me llevaban al quirófano para hacerme cirugía, y oía que había muchos que decían que era prácticamente imposible poder sobrevivir. En ese momento a mí no me lo decían, hermano, pero yo oía, hermano, que era un poco imposible, hermano. Pero sabemos que para la honra y la gloria de nuestro Dios, dice que todo lo que es imposible para el hombre, para Dios es imposible, hermano. Ahí podemos ver las obras de Dios. Como les digo, fueron unos hermanos de la iglesia, un amigo que yo trabajaba con él, que se llamaba Mardo, hermanos. Él le dijo, mira, vamos a traer a unos hermanos de la iglesia, eran evangélicos ellos, y por medio, como le digo, de él llegaron muchos hermanos a orar ahí en las noches, hermanos, en ese hospital, clamándole, pidiéndole al Señor. Yo prácticamente estaba tirado, le digo, yo no entendía, le digo, lo que estaba pasando, pero sabíamos que en este momento yo puedo entender que Dios estaba trabajando en el caso, hermano. Dios estaba en control de lo que estaba pasando. Ya después de eso, hermanos, pasaron muchas cosas, como le digo, en ese hospital, como un mes, prácticamente yo no podía pararme, hermanos, por mi propia cuenta, hermano. Yo prácticamente estaba acostado, le digo, nunca en más de un mes yo no me levantaba, no me podía bañar, hermano, me tenían que bañar las enfermeras, hermano, para hacer todo. Yo ocupaba ayuda, hermanos, y gracias a Dios, como le digo, después de un mes las cosas ya iban, como le digo, mejorando. Ya mirábamos que el Señor ya estaba obrando las oraciones que los hermanos estaban haciendo en ese momento, y miraba, hermano, que ya el doctor me dijo, ya casi vamos, que un día ya pronto vamos a que tú salgas de este lugar, porque ya todo va mejor. Pero para la honra y gloria del Señor, hermanos, miraba que todo iba saliendo bien, como les digo, hermanos. Ya me empezaban a poder levantar con la ayuda de 2 personas, hermanos, de ellos, de los que trabajaban allí, enfermeros. Me llevaban así como cada uno agarrado de los brazos, hermanos, para poder yo caminar, porque como le digo, yo quedé prácticamente así, que no podía pararme, y a veces mi espalda me dolía bastante, hermano, por tantas cirugías, hermano, y había quedado prácticamente como mi cuerpo así como doblado, hermano, y así estuve casi como encorvado, así como dice el hermano. Ya yo no podía, le digo, a veces ni hacer nada ni hablar, porque a veces me dolía de tanto dolor, hermano. Era un dolor bien tremendo, hermano. Cada vez que salía de las operaciones, hermano, tenía que pedirle, le suplicaba a ellos que me dieran pastillas para el dolor, hermanos, que yo no aguantaba, le digo, a veces me ponía, le digo, a llorar. Salía, hermano, con una gran sed, le digo, yo me acuerdo que necesitaba, le digo, un vaso de agua o algo, le decía yo. Y a veces, como le digo, no podían ellos hacer nada. Me dijo, no podemos darte nada, me dijo, aquí tienes que aguantarte, dijo. Y así, le digo, como había mucho, como le digo, mucho sufrimiento en ese momento, pero gracias a Dios el Señor siempre estuvo allí
del lado mío, amén, hermanos. Y a veces, hermanos, mis hermanos se quedaban conmigo ahí en las noches, a veces mucho tiempo, hermanos, yo me quedaba solo. Y allí yo me podía pensar y le decía al Señor, ¿a dónde estás tú, Señor? Y así, el Señor, como le digo, yo solo le decía que quería ser, como le digo, sano. Quería salir rápido, hermano, porque ya no aguantaba estar en ese hospital, hermanos. Y ahí, hermanos, fue como un 1 de mayo, hermanos, cuando ya el Señor, el médico que me estaba atendiendo me dijo que todo estaba ya saliendo bien, que podía darme de alta. Ya pude, hermanos, le digo, salir. Ya llegó mi cuñado con mis hermanos a traerme, como le digo, en silla de ruedas, me tuvieron que llevar hasta el carro, hermanos, y así, con ayuda de ellos, yo pude subirme al carro, hermanos. Yo le puedo decir, hermano, cuando yo salí, le digo, como que había salido de una cárcel, hermanos. Yo nunca había estado tanto tiempo, le digo, encerrado en un lugar que no podía ni ver el sol, hermanos, y el respirar del aire, hermanos. Pero allí, hermano, sentí una gran alegría, Señor, y le dije gracias, Señor, le digo, porque has escuchado nuestras oraciones. Y allí me llevaron, hermanos, al apartamento donde yo estaba, hermanos, quedé inhabilitado para trabajar durante 3 meses, me dijeron que no podía hacer nada, hermanos. Y allí, como le digo, los que estábamos viviendo en ese apartamento, casi todo el mundo trabajaba, le digo, porque la vida de Nueva York, como le digo, así es bien atarellada, mucho estrés vivir en esos lugares. Y ahí yo me quedaba solo, le digo, a veces mis hermanas me iban a ayudar, pero pues le digo, por motivo de trabajo, yo siempre a veces cocinaba o así, salía a comprar, le digo, con muchas dificultades. Yo vivía en la parte de arriba y me bajaba la grada bien despacio y así, le digo, muy despacio, me iba hasta la Delia, hasta como a unos 10 minutos, le digo, pero yo me tomaba hasta casi como media hora para llegar a esos lugares. Y ahí yo miraba que el Señor estaba conmigo y cada día, como le digo, iba viendo el plan de Dios. El amigo mío, yo le dije, mira, tengo el deseo de ir a visitarte a la iglesia donde ustedes se congregan, le digo, porque estoy agradecido por lo que Dios ha hecho con mi vida. Pero hasta ese momento, hermano, yo no había aceptado al Señor, solo lo fui a visitar. Yo no me recuerdo si ellos me hicieron un llamado para decirme algo, pero yo me acuerdo que fui a visitarlos una noche y después de eso yo no volví a visitar una iglesia, hermano. Después de 2 años, hermanos, yo volví a trabajar en el 2004, hermano, a ese mismo restaurante, porque yo me parece que volví, pero me salí del restaurante. Y ya después volví como en el 2004 a trabajar a ese mismo restaurante. Ya fue cuando conocimos a Emily, fue por medio de ella que yo pude llegar a los caminos del Señor, porque miraba que ella decía que si tenía que andar con ella, tenía que buscar, aceptar, ir a una iglesia para estar cerca, pero en ese momento, como le digo, yo acepté, le digo, acepté la invitación a ir a la iglesia sin un deseo, le digo, siempre estaba el deseo de servirle al Señor, pero como uno estaba, como le digo, atado, el Señor no había, como le digo, abierto mis ojos de las grandes bendiciones que el Señor nos da en los caminos del Señor. Y así acepté la invitación. Me acuerdo que estaban en campaña, parece, en ese tiempo en la iglesia de Genste, donde pastorea el hermano Ferrufino. Allí en esa iglesia, me acuerdo, un 26 de diciembre, del año 2004, yo me entregué al Señor, hermanos, y le entregué nuestra alma a nuestro Dios. Y desde ahí, hermanos, estuvimos congregando los hermanos, para no mentirles, muy poco tiempo, hermanos, porque a veces, como le digo, los deseos, como le digo, del mundo son bien difíciles dejarlo cuando uno está recién convertido al Señor. Allí solo el Señor que lo lleva de paso en paso, hermanos. Allí
me congregué, como le digo, muy poco tiempo. Ya después la familia de Emily, la mamá y el hermano Max se tuvieron que venir para este estado, y ahí, hermanos, Emily quedó sola y me dijo que tenía que venirme yo con ella, porque ya en ese tiempo ya ella había quedado embarazada de Ivan, y de allá lo tuvimos que venir para Texas, yo sin conocer a nadie en este lugar. Llegamos en el 2006, hermanos, estuvimos allí con el hermano Max viviendo por un año, él nos ayudó allí, estuvimos, ya después nació Ivan, y allí el Señor nos permitió comprar una casa en el 2007, y allí el Señor, como le digo, ya empezó a trabajar. Ya muchos hermanos que habíamos venido de allá, como hermano Max, hermano Marvin, hermano Vidal, ellos muchos estaban llegando, le digo, a este lugar. Ya empezamos, como le digo, a congregarlos más seguido allá en la iglesia del hermano Alonso, en una iglesia bien pequeña que me acuerdo que quedaba ahí en Grand Prairie. Ya después los congregábamos con él, pero como le digo, nunca habíamos sentido ese gran deseo de servirle así como ahora, como el Señor lo tiene en este lugar. Y ahí, hermanos, el Señor ha sido el que nos ha llevado, como le digo, de victoria en victoria, hermanos. Sabemos que el diablo, dice la palabra del Señor, que los deseos de él es que yo muriera sin un perdón, sin condenarme, porque cuando uno muere, dice la palabra del Señor, que hay dos caminos, dice, hay dos lugares que uno va el alma, llega a un lugar, al Seol, dice la palabra del Señor, en un lugar de sufrimiento, hermanos, y los que aceptan al Señor llegan a un lugar de descanso. Ahí podemos ver la parábola del rico, hermanos, y Lázaro, pues, que él pedía ayuda, que le dieran tan siquiera una gota de agua, porque era un lugar de tormento. Pero la Biblia dice que ya cuando uno muere, dice que ya no puede volver a este lugar, aquí donde nosotros estamos, al mundo. Él, lastimosamente, hermanos, a nosotros nos dan la palabra del Señor y la tomamos como que fuera un juego. Pero Dios, como le digo, ha tenido misericordia en mi vida, y así con cada uno de ustedes también, que le ha permitido el Señor poder aceptarle. Y así al amigo Humberto también, este es un día que el Señor también lo puede traer a sus caminos, porque por algo el Señor lo ha traído a este lugar. Y como le digo, por medio de estos testimonios pueden ellos mirar que el Señor es bueno y es misericordioso para con todos nosotros. No es porque nosotros hayamos sido buenos o porque merecemos algo, porque nosotros, dice que de lo más vil y de lo más de la basura del mundo nos ha recogido el Señor y nos tiene aquí en silla de honra, dice, para alabarle y bendecir su santo nombre. Dios ha sido bueno conmigo, hermanos. Me ha permitido, como le digo, estarme congregando aquí con ustedes. Prácticamente, como le digo, no tengo familiares, solo mi familia, a mis niños y así a todos ustedes que son mis hermanos en la fe. Pero como le digo, me siento yo agradecido con lo que el Señor ha hecho en mi vida, hermanos, y de donde, como le digo, el Señor me libró de la muerte, hermano, porque yo me pongo a pensar y le digo al Señor, no sé por qué pasan las cosas, a veces vienen las pruebas, pero cuando miramos por medio de la palabra del Señor, que dice que los que aman a Dios, que todas las cosas le ayudan a bien. A veces las pruebas, hermano, nadie le gusta las pruebas, hermano, nadie le gusta como parecer de una enfermedad, hermano, pero a veces es necesario que el Señor nos mande prueba para poder mirar la mano poderosa de Dios. Miramos, hermanos, que a veces por medio de esos milagros que el Señor hace en nuestra vida, ahí miramos que Dios es un Dios misericordioso. Dice la palabra del Señor que sus atributos de Él son morales, los atributos morales del Señor. Él es misericordioso,
es un Dios amoroso, es un Dios fiel, bondadoso y es un Dios justo. Cuando dice que fue amoroso es porque dice que en Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Ahí podemos ver ese grande amor de nuestro Señor Jesucristo, a dar a su único hijo. Cuando es bien doloroso dar a nuestros hijos, decirles, entregarlo, pero el amor del Señor excedió a todas las cosas. Por eso yo le agradezco al Señor y la misericordia, como dice en el Salmo 103, hermanos, que lo podemos leer si quieren, hermanos, en el Salmo 103 del 18 dice, vamos a leer desde el 8, hermanos, dice, misericordioso, dice, y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, dice, ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado a nuestros pecados, conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ahí podemos ver la misericordia de Dios, que es grande. Ahí podemos mirar que tenemos a un Dios, como les digo, amoroso. Sus atributos, como les digo, son grandes, hermanos. Él es un Dios fiel. Esa es su palabra, que Él, aunque seamos infieles nosotros, Él permanece fiel. En este lugar, hermanos, a veces las pruebas vienen a nuestra vida y podemos dejar los caminos del Señor, pero Él en su bendita palabra, Él nos sigue recogiendo, dice, para que sigamos en este camino, porque de nada nos sirve haber aceptado al Señor y un día apartarse de los caminos del Señor. Dice que estos caminos tenemos que seguir hasta el fin, porque no es el que comienza, dice, la obra, sino es el que la termina. Porque el Señor, hermano, aunque estemos en luchas y pruebas, el Señor nos va a ayudar. La palabra del Señor es fiel y el Señor no lo va a dejar en ningún momento, hermanos. Y tenemos que serle fieles al Señor. A veces, como le digo, el enemigo va a querer poner mucho desaliento a nuestras vidas y querer que tiremos a veces la toalla, pero hay una marca, como le digo, que tenemos que tener en nuestro corazón. Tenemos que tener ese agradecimiento con el Señor de donde Dios nos ha sacado, porque no es nada fácil, hermano. No es nada, como les digo, es algo grande lo que ha hecho el Señor con nosotros. Nadie podía hacer eso, lo que el Señor hizo. Él murió en una cruz, hermanos, por amor a nosotros. Sufrió, dice, látigos, se entregó a todos los sufrimientos que pudieron haber hecho con el Señor por amor a nosotros, cuando nuestro pecado teníamos que nosotros ir condenados al infierno, pero por amor de su nombre dice que el Señor se ha entregado y aquí nos tiene alabando y bendiciendo su santo nombre. Bendito sea el Señor, hermanos. Como les digo, este salmo, hermanos, es un salmo de alabanza por las muchas bendiciones de Dios. El Salmo 66 empieza, hermanos, diciendo: aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza. Decía Dios: cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Aquí el salmista, no se sabe quién escribió este salmo, hermanos, pero él estaba agradecido con el Señor por todos los poderosos hechos que el Señor había hecho en su vida. Y dice aclamar, dice cantar y decir
cantemos al Señor, dando esas expresiones de agradecimiento por lo que el Señor me ha hecho, hermanos. Ahí vemos los motivos que podemos, por qué podemos alabar al Señor. Aquí podemos ver que el Señor también dice la palabra del Señor que allí venid y ve las obras de Dios temibles en hechos sobre los hijos de los hombres. Dice que Él volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie y allí en Él no nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre y sus ojos atalayan sobre las naciones y los rebeldes dice que no serán enaltecidos. Vemos que el Señor ayudó a su pueblo cuando los enemigos venían persiguiendo al pueblo de Israel, pero el Señor convirtió el mar en seco y dio esa ayuda. Y ahí el salmista, como les digo, el autor no sale quién fue, pero supuestamente se lo atribuyen a David, que es el que escribía muchos salmos. Pero ahí vemos que la gratitud del salmista para con Dios, y dice: bendecí pueblos a nuestro Dios y hace oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Ahí vemos que no es por la ayuda de nadie, hermanos, sino por la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él me rescató, hermanos, en ese día, hermanos, cuando yo estaba tirado, hermanos, no sé, le digo, en ese momento pudieron pasar muchas cosas, como le digo, yo haber muerto, pero la mano del Señor ahí estaba conmigo. Él nunca creo, Él me dejó en ese proceso de poder ir a la condenación, porque al Señor le agrada, hermanos, que nosotros seamos humildes de corazón y como dice la palabra, que Él escudriña los corazones de cada uno. Y así, hermanos, el Señor me ayudó, hermanos, y me preservó de la muerte. Y estamos agradecidos con el Señor. Y como dice el Salmo 121, perdón, hermano, el Salmo 116, que la gratitud de los redimidos, dice la palabra del Señor en ese Salmo, dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado, dice, a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos los días de mi vida. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos, dice. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré, dice, delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, y estando afligido en gran manera, y díjeme: apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones, y te ofreceré sacrificios de alabanza, e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, y en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Es un salmo, hermanos, de agradecimiento por haber sido librado de la muerte. Allí vemos cómo podemos pagarle al Señor todo lo que ha hecho con nosotros. Lo único que nosotros podemos es servirle, es venir a adorar su santo nombre y decirle al mundo que tenemos a un Dios grande, hermanos. Traer alabanzas
frutos de labio que confiesen su nombre. Eso es lo único que nosotros le podemos dar al Señor. Él no nos acepta ningún sacrificio, porque eso lo hacía, dice el pueblo en el Antiguo Testamento, pero ahora dice que vengamos, dice, humillados ante su presencia para alabarle y bendecir su santo nombre. Y así, hermanos, Dios ha sido bueno conmigo, hermanos, y podemos decir que el Señor dice que probó nuestros corazones, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, y pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste en abundancia. Entraré en tu casa con holocausto, dice, y pagaré ahora mis votos, que pronunciarán mis labios, y habló mi boca cuando estaba yo angustiado. Dice, holocausto de animales y engordados te os ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Esto, como le digo, es del Antiguo Testamento, donde ellos practicaban darle al Señor lo mejor que ellos tenían en forma de agradecimiento. Pero el Señor ahora lo que nos recibe a nosotros es, como les digo, venir humillados ante su presencia, venir a servirle. A veces somos, como les digo, mal agradecidos con el Señor. A veces el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros, y a veces yo me incluyo, hermanos, porque no somos, le digo, perfectos, pero a veces no le servimos como el Señor se merece. A veces tenemos que ser, hay muchos hermanos, no voy a mencionar el nombre, como ellos podemos ver cómo se entregan a la obra del Señor al 100% y buscan, le digo, que sea Dios enaltecido. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. Dios nos ha sacado de esa vana manera de vivir, y así tenemos que, como mañana, hermanos, viene un tiempo de evangelizar, hermanos. Hermano nos dice, nos invita a veces que salgamos a evangelizar, y a veces nuestros corazones estaban duros, hermanos. A veces, en lo personal, hermanos, cuando yo recibía esas visitas allí en ese hospital, yo siempre, como le digo, Dios conoce mi corazón, siempre tenía ese deseo de ir a orar, le digo, pero a veces no se dan las circunstancias, le digo, pero gracias a Dios, Dios ha abierto puertas en esta iglesia para que podamos ir y hablar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, y decirle al mundo que tenemos a un Dios que salva, y que tenemos a un Dios maravilloso, que no quiere que su alma vaya al infierno. Tenemos que hacer ese trabajo, hermanos, de predicar la palabra del Señor. No solo es a ciertos hermanos que nos ha dado ese privilegio el Señor, sino ese mandato, sino que a todos, dice ahí por todo el mundo, dice, a predicar las buenas nuevas de salvación. Ese es un mandato que el Señor nos ha dado, no es una opción, hermanos. Y con la ayuda de Dios, como le digo, Dios nos va a estar respaldando en ese proyecto que el Señor nos ha encomendado a todos nosotros, hermanos. Y así Dios bendiga a los hermanos que lo han estado haciendo anteriormente, y así a los que los vamos a unir mañana, hermanos, que sea Dios que nos dé esa fuerza, les digo, hermanos, porque no es fácil, le digo, cuando uno busca los caminos del Señor, y cuando quiere hacer las buenas obras del Señor, el enemigo se enoja, hermanos. A veces viene el enemigo poniendo muchas pruebas, poniendo muchas cosas, pero nosotros conocemos, hermanos, en quien hemos creído y que Él nos va a sacar adelante, hermanos. Y así yo les insto a todos que sigamos en el camino del Señor, que no los apartemos, porque Dios ha sido un Dios misericordioso para conmigo y para así con cada uno de ustedes, hermanos. La palabra del Señor en este lugar se predica, pero a veces, como le digo, los valientes son los que salen afuera, hermanos, porque es fácil predicarles aquí a los hermanos, a los que estamos aquí, a los que nos conocen, pero cuando recibimos burlas, cuando se recibe, hermanos, rechazos, hermanos, cuando se reciben muchas cosas por predicar el Evangelio, así como cuando predicaban los apóstoles, dice que
habían muchas personas que no querían que se predicara la palabra del Señor. Los fariseos, todos ellos estaban en contra porque predicaban la palabra del Señor, pero uno de los apóstoles le dijo: ¿cómo podemos nosotros callar o ver lo que hemos visto con nuestros ojos? No podemos, hermano. Tenemos que ser valientes y ser valientes y decir al mundo que Dios es un Dios misericordioso que está dispuesto a salvar su alma, hermano, y ahí tratar con esas almas, hermano, como dijo hermano Armando, llamándole. Si Dios le pone una alma, hermano, ser constante con él, llamarlo a veces, y sea como un niño, como dice, que desde chiquito uno lo va instruyendo y ayudándole, hermanos. Así tenemos que hacer en la iglesia, hermanos. Es un trabajo que no estamos acostumbrados a hacerlo, hermanos, pero con la ayuda del Señor, Dios nos va a sacar adelante, hermano, y así, ojalá que muchos hermanos, como le digo, sean también parte de este evangelismo, porque no, a veces podemos ir en grupos, hermanos, un domingo unos y otros, para que no sea mucha carga para unos hermanos, pero si cada uno de los hermanos siente el deseo de ir todos los días, los domingos, ayer ya cada quien, ¿verdad?, que siente ese deseo de ir a predicar la palabra del Señor y no se le va a quitar. Bendito sea el Señor. Ya para terminar, hermano, el Salmo dice: venid y oíd los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad o al pecado, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Este es un hermoso privilegio, hermanos, de poder estar aquí ante ustedes, hermanos, y contarles a ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida, hermanos. Y así también les visto a muchos hermanos que yo conozco en la iglesia de aquí. Dios ha hecho muchos milagros. Los ha librado, como le digo, de accidentes. Los ha librado de la muerte. Los ha librado de muchas cosas, hermanos. Y tenemos que también testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo, como le digo, cuando el hermano Armando me dijo que tenía que testificar, yo le dije gracias a Dios, le digo, porque por fin yo voy a poder contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque nunca, le digo, no pude en ningún momento especificar lo que el Señor había hecho en mi vida, pero gracias a Dios, como le digo, el día de hoy yo puedo decirles que el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida, y estoy, como le digo, dispuesto a servirle en la obra del Señor, y así que sea Dios que nos ayude, hermanos, a seguir adelante. Y para terminar, hermanos, como les digo, la obra del Señor es perfecta, hermanos. Cuando salí, una de mis preocupaciones, hermanos, del hospital era poder tener familia, hijos, hermanos, era mi mayor preocupación. Y una vez yo le dije al doctor, me acuerdo, que si podía, sí, me dijo, tú vas a tener, me dijo, todos los órganos normales, me dijo, no va a haber ningún problema para nada. Y para la honra y la gloria de nuestro Señor, porque Él hizo todo, hermanos. Puedo trabajar normalmente, hermanos. Puedo, como le digo, decir que no me duele nada, le digo, todo lo que Dios hizo fue perfecto, hermano. Y eso solo el Señor lo puede hacer, hermano. Podemos agradecer al Señor también porque me ha permitido tener una familia, me ha permitido también poder conocer a mis hijos, que nunca pude haber pensado que si yo hubiera muerto no hubiera conocido a mi familia, a mis niños, pero gracias a Dios, le digo, Dios ha sido bueno conmigo, y no hay palabras, como le digo, como agradecer al Señor, sino con solo servirle, hermano. Y ya para ir, como le digo, concluyendo, hermanos, quiero cantar una alabanza, hermanos, para la honra y la gloria del Señor, y hacer una oración de agradecimiento juntamente con todos ustedes, porque no solamente, le digo, a mí me ha hecho el Señor favores, sino que a todos nosotros, y así debemos estar agradecidos por el favor que Dios hace con cada uno de ustedes también. Yo me alegro también de lo que Dios hizo en la vida de nuestra hermana Nelcy,
como el Señor podíamos ver en su condición, como ella estaba, y ver que ella está sentada aquí alabando y bendiciendo al Señor. Solo eso lo podemos ver, que solo la mano poderosa de Dios puede hacer eso. Y no hay nadie que nos pueda socorrer, sino solo Dios es el que ha estado en esos momentos difíciles que lo hemos necesitado y nos escuchó. Le digo, a veces Él conoce todos nuestros pensamientos, tal vez no lo decimos hablando, pero Él conoce, le digo, la necesidad cuando uno está en angustia, y Él, le digo, es un Dios que responde. A veces no podemos negar que tenemos a un Dios que contesta todas las oraciones. Él las contesta todas, hermanos. Él escucha todas las oraciones, pero a veces no son contestadas como a nosotros deseamos, sino que el tiempo de Dios es diferente al de nosotros. Es perfecto, hermano. Y así sigamos esperando en la mano de Dios, que un día la respuesta va a llegar a nuestra vida. Y así, hermanos, yo necesito que sigamos adelante en el Señor. Y así vamos a cantar con el hermano Rubén, si me puede ayudar. También lo ponemos de pie, hermanos, y cantamos esa alabanza, hermano. Gloria a Dios. Esa que dice: el Señor es mi pastor, para la honra y la gloria de su santo nombre. Gloria sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Gloria sea el Señor. Vamos a cantar esta alabanza para honra y gloria del Señor. Gloria sea el Señor. El Señor es mi pastor y nada puede faltarme. En lugares delicados sé que puede guiarme por sendas de paz, junto a aguas de reposo, siempre me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Y aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré, porque tú siempre vas conmigo. Te cantaré todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. El Señor es mi pastor y nada puede faltarme. En lugares delicados sé que puede guiarme por sendas de paz, junto a aguas de reposo, siempre me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Y aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré, porque tú siempre vas conmigo. Te cantaré todos los días
sea Dios, bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Y así como les digo, hermanos, quiero darle gracias al Señor que Dios me libró de los brazos de la muerte, y así con una oración de gratitud, hermano. Y quiero que así cada uno de ustedes me lleve en sus oraciones, que sea el Señor que me siga haciendo fiel en sus caminos, y sigamos sirviéndole al Señor para que la honra y la gloria del Señor sea exaltada y sea oída por todos los pueblos. Así, hermanos, podemos venir en palabras de oración para darle gracias al Señor. Padre, amantísimo Dios.